Lamentablemente, por ignorancia o desdén, la mayoría de católicos se hacen la cruz invertida, el ridículo de los reyes de España y la incoherencia del falso papa. Muy atentos al vídeo de hoy porque es ilustrativo, te ayuda a aprender y qué falta tenemos de conocimiento de lo más esencial de nuestra fe católica. La inmensa mayoría no sabe santiguarse ni persignarse, ni la diferencia entre signarse, persignarse, santiguarse. No sabemos nada porque no nos hemos formado. Así que este vídeo de hoy, donde vamos a ver incluso cómo ni siquiera los reyes de España y sus hijas saben santiguarse ni signarse, es verdaderamente patético que así estemos. Bergoglio haciendo de las suyas, presumiendo en su versión católica, en esa estrategia masónica de a veces sonar a católico, y sin embargo luego, aunque pide a los abuelos y padres que enseñen a los niños a persignarse, luego él no da ejemplo porque no sabe. Obviamente no sabe. Así que así estamos. Vamos a ver este vídeo, vamos a aprender, vamos a tomar buena nota porque San Antonio María Claret nos da unas lecciones básicas y esenciales. Muy buenos saludos cordiales en Cristo y María. Hace unos días, con motivo de ese encuentro satanista en Boston, hemos visto a un par de actores, amigos, Mark Wahlberg y Mario López, santiguarse y pedir que oremos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no sabe santiguarse. Yo hasta hace muy poco tiempo también lo hacía mal. Y todo el mundo lo hace así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aquí abajo, y hacen lo que se llama la cruz invertida. Vamos a ver cómo lo hacían estos actores. Me, my brother in Christ, my brother in life, we're about to get in that church and stay prayed up. Always. We're going to the Always. fight. Wow, Jesus Christ. Got to build spiritual muscle as well. Stay prayed up. God bless you. God bless. Amen, amen. Pues bien, estos actores demuestran que como la inmensa mayoría, pero es que no saben porque no se lo han enseñado, y por eso es lo que hoy vamos aquí a ver cómo hay que hacerlo. Incluso los papas, los verdaderos papas, Papa Benedicto, Papa Juan Pablo II, hasta Pío XII, he visto un vídeo de Pío XII donde también lo hacía mal, cruz invertida, abajo. Incluso pues en tiempos del Papa León XIII, cuando él pasaba delante de la gente y la gente se arrodillaba y se santiguaban mal. ¿Y por qué? Pues no es porque no esté enseñado. Si nos vamos al catecismo de San Antonio María Claret, obispo, catecismo para niños de hace 200 años, ahí se explica perfectamente, maravillosamente. Y hoy vamos a aprender cómo hay que santiguarse bien, cuál es la diferencia entre signarse, santiguarse y persignarse. Vamos a aprenderlo muy bien gracias a ese catecismo. Y vamos a darnos cuenta cómo Bergoglio, atentos, fijaos, aquí, en el año 2017 ya decía, el Papa, el falso Papa Bergoglio, pide que se le enseñe bien a los niños cómo persignarse. Francisco explicó los gestos que corren el riesgo de pasar inobservados de la misa. No hay que llegar tarde después de la homilía, sino antes, para preparar el corazón a la celebración de la comunidad. Y como decimos, ruega a padres y abuelos que le enseñen a los niños cómo hay que persignarse. Bien, eso está muy bien porque forma parte de esa estrategia masónica que le hemos explicado hasta la saciedad. Por eso yo ya no me voy a dedicar a perder el tiempo salvo pues pequeñitas cosas como esto que estoy explicando ahora, y que ponemos el ejemplo de Bergoglio, que dice a los abuelos y a los padres que enseñen a los niños cómo persignarse debidamente. Forma parte, como digo, de esos momentos que suenan bien católicos y que él tiene, obviamente, para poder engañar a la gente. Pero si vemos cómo lo hace Bergoglio, vamos a ver cómo él en Budapest recientemente, atentos, fijaos aquí,
Filii, Spiritus Sancti. Pax vobis. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Él ha dicho en el 2017 a los abuelos y a los padres que enseñen a los niños cómo persignarse debidamente, y ahí lo hemos visto en este vídeo hace pocos días, el pasado día 30 de abril, en Budapest, en su viaje a Hungría, que él al inicio de la misa demuestra que no sabe santiguarse, que hace la cruz invertida. Así que claro que hay que enseñar a los niños. Por eso vamos nosotros a coger el catecismo, porque hay que enseñarles bien y con ejemplo, no como hace Bergoglio, que dice que hay que enseñarles bien, pero luego, como hemos visto en este vídeo, no sabe hacerlo. Entonces vamos aquí al catecismo. ¿Qué señal tiene el cristiano para distinguirse de los que no lo son? La Santa Cruz, porque en ella nos redimió Cristo nuestro Señor. ¿De cuántas maneras usamos de la señal de la cruz? De dos, que son signarse y santiguarse. Signarse y santiguarse son las dos maneras. Y persignarse es la suma de las dos maneras. Cuando nos santiguamos y nos signamos, si hacemos las dos cosas, nos estamos persignando. La suma de signarse y santiguarse es igual a persignarse. Entonces, ¿cómo hay que santiguarse correctamente? Hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, en la frente, abajo, en el pecho, casi en el ombligo puede ser, y en los hombros, de hombro izquierdo a hombro derecho. Y ahora vamos a ver cómo lo explica el catecismo, por qué hay que hacerlo así. No es porque sí, tiene unas razones, vamos a verlas. Signarse, formar 3 veces la cruz con el pulgar en la mano derecha, la primera en la frente, la segunda en la boca y la tercera en los pechos, diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Eso es signarse. Y ahora santiguarse, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo de dar el beso en los dedos, eso es algo innecesario, eso no forma parte de lo fundamental. Eso es un añadido de la gente. ¿Qué cosa es santiguarse? Formar una cruz con la mano derecha extendida desde la frente a la cintura, a la cintura, y desde el hombro izquierdo al derecho. Hay gente que no llega a la cintura, que dicen que hasta el pecho, bueno, hasta la cintura, dice el catecismo. Y desde el hombro izquierdo al derecho, diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nos signamos, ¿por qué formamos la cruz en la frente? Pues para que Dios nos libre de los malos pensamientos. Repito, ¿por qué nos signamos con la cruz en la frente? ¿Por qué hacemos así por la señal en la frente? Para que Dios nos libre de los malos pensamientos. ¿Por qué en los labios? Para que nos libre de las malas palabras. ¿Y por qué en el pecho? Pues en el pecho es para que nos libre de las malas obras. ¿Por qué nos signamos y santiguamos con la mano derecha, no con la izquierda? ¿Por qué la mano derecha? Pues, dice el catecismo, porque la derecha es la principal y en el servicio de Dios hemos de emplear lo mejor. ¿Por qué cuando formamos las cruces empezamos por la parte izquierda? Para significar que por medio de la cruz hemos pasado del estado de culpa al estado de la gracia. Fijaos qué importante. Para significar que por medio de la cruz hemos pasado del estado de la culpa al estado de la gracia. Y es que esto es lo fundamental. Se trata de estar en gracia de Dios. Todo lo que no es estar en gracia de Dios no sirve para atesorar tesoros en el cielo. No es obra de Dios en nosotros, como Él quiere que sea. No son obras buenas, obras santas. ¿Será conveniente usar algunas veces de la señal de la cruz? Sí, Padre, para honrar a Jesucristo, para defendernos de nuestros enemigos y para tener acierto en nuestras obras. Qué importante, para honrar a Jesucristo, para defendernos de nuestros enemigos y para tener acierto en nuestras obras. ¿En qué otras ocasiones será conveniente que nos santiguemos o signemos? Al levantarnos de la cama, al acostarnos, al salir de casa, al entrar y salir de la iglesia, cuando nos moleste alguna tentación antes de comer,
y al dar principio a alguna labor u ocupación. Estos son momentos que se recomiendan en el catecismo para que nos santiguemos o signemos. Levantarnos de la cama, empezar el día, cuando nos vayamos a dormir, al acostarnos, al salir de casa, al entrar y salir de la iglesia, cuando nos moleste alguna tentación, antes de comer y al dar principio a alguna labor u ocupación. Fijaos que eso lo hacen como un poco por costumbre, por no sé, por hábito, llamémoslo como queramos, ¿no? Incluso por superstición, los futbolistas cuando saltan al terreno de juego. Bueno, pues hubo uno al cual Bergoglio le llamó la atención al respecto y que por qué se santiguaban y no sé qué, que no lo hicieran o que si era una moda o si era una... En fin, le quitó las ganas de hacerlo. Lo contaba ese futbolista italiano en un encuentro oficial que tuvo con Bergoglio. Esto es lo malo de escuchar a este personaje. Así que ya hemos visto... recordad, fijaos lo que pasó, el polémico vídeo de la familia real en misa. Leticia, la reina de España, no lo hacía y Felipe VI y sus hijas no saben hacerlo. Si no sabes, mejor la versión corta o no hacerlo. Es decir, la versión larga para ellos es signarse, el hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Pues una experta en protocolo dice que si no sabes signarte, que te santigües simplemente. Ha criticado una experta en protocolo. Esto es una vergüenza que ocurrió el pasado 25 de julio del año 2022. Aquí está el vídeo donde hicieron un auténtico ridículo visto por más de 3 millones de personas. No sabían hacerlo. San Mateo, tu evangelio. Pues ahí veis a la reina mirando con las manos pues agachadas sin saber cómo signarse. Por lo tanto, santiguarse de hombro a hombro, de izquierda a derecha, porque significa que pasamos del estado de culpa al estado de gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es santiguarse, signarse por la señal de la Santa Cruz para quitar los malos pensamientos de nuestros enemigos, quitar las malas palabras, líbranos Señor Dios nuestro, quitar las malas acciones. Cuando hacemos las dos cosas a la vez, cuando nos signamos y nos santiguamos, nos estamos persignando. Bueno, pues ya lo hemos aprendido. La reina, esperemos que haya visto este vídeo para que aprenda también a signarse y a santiguarse. Las princesas también, porque tampoco se veía que tuvieran mucha idea. El rey, pues quizá tendría que dar un repaso a lo que aprendió de niño. Y bueno, Bergoglio, que presumía de que había que enseñar a los nietos y a los hijos, a los niños, en esos ratos que él tiene que suenan a católico, que es importante que se sepan persignar, decía él, pues que dé ejemplo, porque en la misa ya hemos visto que no sabía hacerlo. En la misa de hace 4 días en Budapest, en Hungría, no sabía santiguarse para iniciar la misa, se hacía la cruz invertida. Pues esto era lo que yo os quería compartir en este vídeo, y es que es importante que tengamos en cuenta que si no somos capaces de ser fieles en lo poco, no podremos ser fieles en lo mucho. Así que Dios nos ayude a ser fieles en lo poco para que podamos ser fieles en lo mucho. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad.
La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.